Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You, donde vamos a ver cómo crear una caja reciclando cartón para guardar todos esos recuerdos que tenemos de viajes, regalos o buenos momentos para tenerlos bien recogidos y disfrutarlos cuando queramos. Primero vamos a crear la cubierta y la tapa de la caja con estas láminas de cartón. Recuerda proteger los bordes con cinta de papel o carrocero antes de empezar a pegar. Colocamos las láminas en este orden y usamos estas dos piezas de cartulina para unirlas con pegamento. Para conseguir que luego se doblen bien las piezas, usamos de nuevo esta herramienta para la que solo unimos dos trozos de cartón del grosor que estamos usando y la colocamos en medio para calcular la separación al pegar. Aseguramos los bordes con pinzas hasta que el pegamento seque. Doblamos y nos aseguramos de que tenga buen movimiento antes de comenzar la decoración de la tapa. Para ella voy a usar esta pasta de estructura que tiene una textura arenosa y puedes encontrar en tiendas de manualidades con diferentes tipos de textura. Con una herramienta vamos cubriendo toda la portada antes de crear el diseño. Y una vez cubierto, comenzamos a crear los dibujos que queramos. Si te equivocas o no te gusta, siempre puedes cambiarlo mientras esté húmedo. Y una vez quede satisfecho, limpia los bordes y deja secar. Una vez seco, vamos a pintar con pintura acrílica con bastante agua para que corra bien y rellene los huecos del grabado. Vamos usando diferentes colores y usando el agua y el pincel para unirlos entre sí hasta que nos guste. Seca el exceso de agua con papel y pinta hasta completar la portada, jugando con los colores que más te gusten. Para las letras vamos a coger un trozo de cartón y dibujarlas en modo espejo, o sea del revés, para que al cortarlas queden en la dirección correcta. Damos la vuelta y le damos color con pintura acrílica. Pintamos con un color de fondo y hacemos trazos de color suavemente.
Vamos a ir forrando la cubierta con cartulina blanca, para que al dar color quede uniforme. Puedes saltarte este paso y pintar directamente en el cartón, pero puede humedecerse demasiado y perder resistencia. Además, mostrará la textura del interior. Pegamos con cinta doble cara para que los bordes queden bien finos y cola blanca. Por el otro lado, cortamos las esquinas y los dobleces de esta forma para doblar y pegar los sobrantes hacia adentro, de nuevo con cinta y pegamento. Por este lado, usamos otra lámina de cartulina que vamos a pegar a ras del borde de la portada, fijando con la cinta. Esta zona no necesita ser cubierta, ya que no se va a ver. Corta el sobrante de los lados y cuando seque vuelve a fijar y probar que los dobleces funcionan bien. Volvemos a las letras. Con la pintura ya seca, vamos cortándolas cuidadosamente con cúter o tijeras. Con una almohadilla de tinta oscurecemos los bordes para que se vean mejor. En las zonas más complicadas podemos usar un rotulador negro. Antes de colocar podemos recortar un poco los bordes para darles un estilo diferente a las letras. No olvides volver a repasar en negro lo que cortes. Una vez listas, probamos cómo las queremos colocar antes de pegarlas definitivamente con silicona.
Ya solo falta añadir los detalles que te apetezca y dejamos lista la tapa. Vamos pintando el resto con pintura azul. Para darle un efecto desgastado pero brillante, usamos pintura blanca con agua y difuminamos con papel. Después yo le di una capa de pintura plateada con agua para que no cubriese el color base y solo diera brillo. Y como toque final, pintura dorada solo en los bordes y en el centro, muy difuminada. Repetimos estos pasos al pintar el resto de la cubierta. El cierre lo haremos con lazo, que vamos a colocar antes de dar color. Corta 2 trozos largos, porque así siempre los puedes corregir, y quema un poco las puntas para que no se deshilachen. Marca el centro del cartón y pega con silicona. Protegemos la unión pegando también un trozo de cartulina encima. En el lazo bajo la tapa de la caja vamos también a marcar 0,5 centímetros desde el borde para que no quede demasiado hacia adentro y así cierre siempre bien. Y es desde ahí donde colocaremos la cartulina. Pon cinta adhesiva en la base del lazo para no mancharla al pintar y vamos pintando. En el interior de la base, como veis, solo tendremos que pintar unos 3 o 4 centímetros desde el borde, que es lo que se va a ver. Al resto le damos color igual que hicimos antes. Ahora vamos a crear el cajón, con estas láminas de cartón que vamos a ir pegando con silicona de esta forma. Vamos colocando los separadores, marcando el centro de la caja o la medida donde los quieras poner antes de pegar para que quede recto.
Continuamos colocando las separaciones que queramos, en este caso 4 secciones de diferente tamaño. Cuando estén hechas, cortamos tiras de cartón de 8 centímetros de ancho. Da igual la longitud porque iremos añadiendo y ajustando. Antes de pegar, medimos y vamos doblando el cartón para asegurarnos de que va a encajar perfectamente. Cortamos las piezas necesarias para cubrir bien cada casillero. Una vez lo tengas, saca la pieza y pon tu pegamento o silicona líquida. Encaja de nuevo la pieza y asegúrate de que los bordes quedan bien pegados con silicona caliente o pegamento y pinzas hasta que se seque. Pero cuidado, las pinzas pueden marcar este cartón y hacerlo irregular. Seguimos con el interior de las demás secciones. Corta tiras de cartulina de entre 1 centímetro a centímetro y medio para cubrir estos bordes que vamos pegando con silicona líquida o pegamento, extendiendo con un pincel y presionando las tiras para que queden bien ajustadas antes de dejar secar. Vamos a empezar a decorar los 3 lados visibles del exterior, usando papel higiénico o de servilleta si te cuesta demasiado controlarlo, agua, pincel ancho y una mezcla de agua con 1/4 de cola blanca. Primero pintamos con la mezcla de cola, luego vamos colocando el papel arrugando y creando dobleces. Después lo humedecemos para unirlo bien y terminamos pintando encima con la mezcla de cola para fijarlo. Seguimos en todo el alrededor de la caja y dejamos secar bien antes de seguir. Una vez seco, cortamos el sobrante de papel y también el sobrante de los bordes del interior.
Vamos pintando con azul, de nuevo con bastante agua para que se rellenen bien los huecos. Después damos una capa de pintura plateada con mucha agua para dar brillo y secando el exceso de agua con papel. Y para acabar con el plateado, secamos el pincel y damos pequeños toques de pintura, difuminando un poco. Terminamos difuminando, como antes, pintura dorada en las esquinas. Para pintar el interior usamos un azul marino o mezcla de negro y el azul anterior para asegurarnos de que tenga el mismo tono de azul. Puedes dar varias capas hasta que la opacidad sea buena. Vamos a pegar las dos partes por la zona sin pintar. Primero coloca y asegúrate de que queda centrado. Luego vamos a pregar primero el canto para evitar errores. Usaré cinta doble cara, cola blanca y silicona. Puedes usar un solo adhesivo, pero de esta forma quedará completamente fijado. Coloca y con cuidado cierra la cubierta y presiona hasta que se pegue bien. Colocamos un poco de silicona en la unión para que quede fijo y vamos colocando los adhesivos de la base. Presionamos bien hasta que quede bien pegado. En los pequeños huecos de la unión voy a añadir un poco más de silicona para evitar que se pueda separar al manejar la caja. Ya podemos quitar la protección de los lazos.
Terminamos pintando los detalles que falten o que hayan quedado al descubierto y listo. Hemos terminado nuestra caja de recuerdos, en la que podemos guardar todo tipo de cositas para revisarlas cuando queramos. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, dale a me gusta, anímate a hacerlo y cuéntame qué tal te ha ido en los comentarios. O sugiéreme qué te gustaría ver. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Muchas gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.